Les damos la bienvenida a la tercera charla denominada Biodiversidad, presente y perspectivas a futuro del Seminario de Tecnologías para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales en el marco de ciclo de jornadas, foros y seminarios tecnológicos del Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA. Antes de dar inicio al seminario, le hacemos llegar los saludos del doctor José Luis Riedel, director del Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA, quien agradece la participación de cada uno de ustedes. En esta oportunidad estará a cargo de la disertación el ingeniero Walter Damián Agüero, ingeniero en recursos naturales para zonas áridas, quien desempeña actualmente como profesional de gestión externa investigador del Grupo de Recursos Naturales de la Estación Experimental Agropecuaria La Rioja. Sus líneas de trabajo son ecología y manejo de pastizales, estrategia de manejo sustentable de pastizales naturales, evaluación y monitoreo de vegetación natural bajo ensayos biotecnológicos y manejo de colecciones botánicas de referencia. A continuación, tendremos 40 minutos para escuchar la disertación. En el transcurso de la misma les recordamos que pueden ir haciendo las preguntas que consideren necesarias a través del chat. Una vez finalizada la disertación, se habilitará un espacio para responder las preguntas seleccionadas. Ingeniero Agüero, todo suyo el espacio. Bueno, gente, muy buenas tardes a todos. Gracias por tomarse un pequeño espacio de su tiempo para asistir a esta charla, a esta modalidad virtual de seminario. Agradecer a la organización primero por haberme seleccionado para dar una pequeña charla. No una charla es una charla más bien informal que pretende que la audiencia reflexione, más bien dicho, sobre una problemática actual que es el estado actual de la biodiversidad y sus perspectivas a futuro. Y por ahí, saliendo un poco de la modalidad, y no es que uno quiera evadir preguntas ni cuestiones por el estilo, sería bueno que la audiencia aporte desde su perspectiva, sus pensamientos, su formación sobre la temática que vamos a abordar. Básicamente eso sería una pequeña intro para esta presentación. Bien, biodiversidad. Comenzamos diciendo que la biodiversidad es un término relativamente nuevo, que se empezó a utilizar a finales de la década del 80. Es una contracción de las palabras diversidad biológica, un término que tiene origen, o que quienes fueron los primeros en utilizar esta terminología fueron Walter Rosen, ahí como está en la diapositiva, y Wilson entre el 85 y el 88 más o menos, en un foro de diversidad biológica, y plantearon o denominaron la palabra biodiversidad. Más formalmente, en el 88, en las actas de ese foro, que se hace en Estados Unidos, en Washington, presenta las actas Edward Wilson bajo el título de biodiversidad. Algunas definiciones de este término se ha discutido ampliamente durante la década de los 90, básicamente. Si bien, como dije, que el término que se originó a finales de los 80, se ha discutido ampliamente sobre un concepto, de darle un concepto a esta terminología nueva,
Y si uno se fija, tomado de un autor, Núñez, que recopila definiciones y conceptos sobre qué es o cómo definen la diversidad biológica o biodiversidad en distintos ámbitos. Puede ver que hay definiciones de biodiversidad en el ámbito público, así lo hay en el ámbito científico, obviamente, en política ambiental. Si se fijan en la columna de esta que dice autor año, y empieza a verlo el autor y el año, uno se da cuenta que fue la década de los 90, donde se discutió bastante esta temática, perdón, el término, el concepto de biodiversidad. Y uno, dentro de su ámbito, lo utiliza como más cómodo le quede, digámoslo de alguna forma. Si uno está en un ámbito público, tomará alguna definición como están en el cuadro de la izquierda, sin el ámbito científico o política ambiental. Cualquiera fuera el escenario o contexto en el que se esté transcurriendo. Una, seguramente, de las más aceptadas es el tratado en el Convenio de Diversidad Biológica, debido a que fue un hito en cuanto a la diversidad biológica. Podríamos asumir, como dice el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de la Fundación Biodiversidad, que el término biodiversidad, en un sentido estricto, es más que la suma de todas las especies diferentes que existen en el mundo, sino que se le podrían añadir también un complejo entramado de relaciones y procesos que se continúan discutiendo actualmente e investigando, obviamente. Es más que la suma de todas las especies. Básicamente eso es mucho más complejo de lo que por ahí uno se puede imaginar. Entonces, para esta presentación vamos a utilizar el término biodiversidad o diversidad biológica bajo ese concepto del Convenio de Diversidad Biológica, como la variedad o variabilidad de organismos vivos en los diversos tipos de ambientes, cantidad de especies diferentes que existen en nuestro planeta. Básicamente, desde ahí lo vamos a abordar. La importancia de la biodiversidad es innumerable, los aportes que brindan a las poblaciones humanas la diversidad biológica. No solo desde un valor intrínseco o propio de todas las especies, sino que es un componente fundamental en el aporte de insumos y servicios para distintas e innumerables cantidades de actividades económicas. Como decía por ahí algún autor, las estrechas relaciones entre la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas y el bienestar humano. Uno casi que lo podría poner a la diversidad biológica dentro del contexto de los beneficios de la naturaleza, porque la mayoría de los aportes y servicios provienen de la diversidad biológica. Obviamente no hay que desconocer que está la parte no biológica, como también dentro de los beneficios de la naturaleza. Este cuadrito del fondo del informe de Planeta Vivo del año 2018 de la Fundación del Fondo para la Vida Silvestre, perdón. El estudio de la biodiversidad se hace de distintos aspectos, desde distintos niveles, desde niveles genéticos, moleculares, hasta pasando por los taxonómicos, géneros, especies, hasta los ecológicos, ejemplos de ecosistemas, paisajes. Y donde si uno hace rápidamente una revisión bibliográfica sobre esta terminología y busca dentro del contexto de biodiversidad, encuentra que es muchísimo más el aporte científico dentro de estos niveles de estudios de especies, géneros o ecológicos dentro de un contexto ambiental, podríamos decirlo, ecosistemas, hábitat, nicho, por una cuestión de que estos estudios, los genéticos, resultan más engorrosos, más difíciles, se necesita mucho más tiempo,
la brecha es muy amplia entre estos tipos de trabajos que uno encuentra respecto a los genéticos. Si uno complejiza y le agrega escalas espaciales de estudio y escalas temporales de estudio, se sigue la visión que se tiene sobre la biodiversidad es infinitamente inmenso. Si puedes encontrar combinaciones, escalas de locales, regionales, continentales, por ejemplo, por poner algunas de ejemplo, escalas temporales, puntuales, en corto, mediano, largo plazo, lo que se le ocurra, combinaciones sobre trabajos de biodiversidad. Un poquito del pasado y hasta el presente en cuanto a lo referido en el marco legal. Sin duda, uno de los hitos históricos que abordó la problemática de la biodiversidad o diversidad biológica fue el Convenio de Diversidad Biológica tratado en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en el año 92 y que entró en vigencia en el año siguiente. Como algunos sabrán, es un tratado internacional que tiene como objetivo promover medidas que conduzcan a un futuro sostenible, con tres objetivos principales: conservación de la diversidad biológica, utilización sostenible de sus componentes, la participación justa y equitativa. Dentro de ese convenio, hasta la actualidad hay 193 partes firmantes que reafirman este convenio. Las partes son básicamente países u grupos de países que integran, que están dentro que aprueban el Convenio de Diversidad Biológica. Un poco venido más en el tiempo, el año 2010, estas partes del Convenio de Diversidad Biológica adoptaron un plan de diversidad biológica 2011-2020, lo que se conoce como el decenio de la biodiversidad biológica. También se adoptó como parte de ese plan estratégico 20 metas que son conocidas como las metas de diversidad biológica. Uno menciona el convenio porque es algo mucho más macro, o sea, uno deja de desconocer que antes de ese convenio o de la Cumbre de la Tierra no se estuvo trabajando sobre biodiversidad ni nada por el estilo, sino que fue el convenio que reunió a muchísimos, lo hizo como, digámoslo de una manera más simple, más global a la problemática de la biodiversidad o biodiversidad biológica. Esas metas, aquí pongo un ejemplo, un resumen, perdón, de esas 20 metas, por ejemplo, que están organizadas en 5 objetivos estratégicos, y todo abordando el problema de la biodiversidad. Por ejemplo, el objetivo estratégico A, abordar las causas subyacentes, pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación. Si uno entra a ver el convenio o las metas de Aichi, se da cuenta de cuán complejo es la problemática y cómo se trata de abordarla. Todas estas metas están obviamente englobadas dentro de lo que se conocen como los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 2030. Tampoco hay que dejar de mencionar que a lo largo de este tiempo, desde la firma del convenio al presente, siempre se fueron agregando, añadiendo cosas a convenios, acuerdos. Por ejemplo, pongo ahí, ejemplo, el protocolo de Nagoya, el protocolo de Cartagena, etc. A su vez, el convenio de diversidad biológica le pide a cada una de las partes, cada uno de los países que forman parte de la ONU y grupos de países, algunos que no están dentro de la ONU, que cada país adopte una estrategia de plan nacional en materia de diversidad biológica para garantizar
que se aborden los objetivos del convenio. Bueno, Argentina adhiere, bueno, aprueba el convenio en el 94 mediante la ley 24375, un poco venido más en el tiempo, en el 2003, mediante la resolución 91-2003, adopta esa estrategia como Estrategia Nacional sobre Diversidad Biológica y Plan de Acción 2016-2020, para cumplir con algunos objetivos marcados dentro de esas metas y objetivos del convenio, que es algo más macro. Lo adopta como política de Estado, definiendo acciones principales a promover un conocimiento, la valoración de nuestros bienes comunes, etc. La conservación y el uso sustentable, etc. Por ejemplo, pongo acá abajo ejemplo de algunas metas de esta estrategia, de la estrategia nacional de nuestro país. ¿Cómo aborda, a modo de ejemplo, esas metas en nuestro país? Por ejemplo, tomamos un ejemplo, por ejemplo, la meta 2. Dice que para alcanzar una de esas metas es alcanzar un 13% de la superficie mínima protegida del territorio nacional. Y sigue el enunciado. Y uno se pone o rastrea un poco de información y para ver cómo se cumplen esas metas. Y por ejemplo, para esa meta 2, existen trabajos que uno puede ir relacionando con esa meta. Por ejemplo, la creación de áreas protegidas. Dice, en la meta de lograr ese 13% de superficies o áreas protegidas. En el cuadrito de arriba, no sé si se verá bien, muestra el tiempo en décadas y la cantidad de áreas protegidas que se fueron creando desde el 1930 hasta la actualidad, prácticamente. Y uno observa el informe nacional, ambientes, políticas y áreas protegidas de Argentina, que se han creado 492 áreas protegidas registradas en el Sistema Federal de Áreas Protegidas, el CIFAP. Y si uno observa en el tiempo relacionado con ese porcentaje que tiene que cumplir, con esa meta que tiene que cumplir, para el año 2019 está casi cerca de cumplir. Del territorio continental, de la superficie del territorio continental, se llega en el año 2019 casi como que a cumplir esa meta. Bueno, así están establecidas para cada una de las metas, son 20 metas, en la 20 o 21, no recuerdo bien, en la Estrategia Nacional de Diversidad. Algunos números en cuanto a biodiversidad. ¿Cuántas especies hay en el planeta? Es un tema que se discute actualmente, se viene discutiendo. Tomé a modo de ejemplo, por ejemplo, un autor que se llama Mora, junto a otros autores, cuántas especies hay en la Tierra y en el océano. Y estima este autor que son aproximadamente 8.7 millones de especies, de las cuales se conocen 1.2 millones, algunos aseveran que es un poco más, 1.5, 1.8 millones de especies. De ese total estimado, son 2,2 millones, son especies acuáticas, el resto continentales o que viven en tierra. Y pone los porcentajes de cuántas especies aún no han sido descritas, y uno observando rápidamente se da cuenta que no hemos alcanzado a describir todas nuestras especies en nuestro planeta, y nos estamos dando cuenta de que estamos ya en problemas. Cantidades estimadas en este cuadro de animales, aquí están todo lo que serían los vertebrados, mamíferos, aves, anfibios, reptiles, hongos, plantas, en todo el mundo. Nigel Storr en 1993, el tiempo, volvemos un poquito el tiempo atrás, cuántas especies somos, indican que los métodos para ese entonces
indicaban que globalmente entre 5 y 15 millones de especies son razonables. Algunos estiman más, otros menos. Catalogar la biodiversidad del planeta representa aún uno de los grandes desafíos científicos en la actualidad. Algunos números para nuestro país que están publicados en la Estrategia Nacional de Biodiversidad. Aproximadamente 124.000 especies descritas hasta el año 2015, ¿sí? Donde la mayor son el grupo de las plantas y de los artrópodos, son insectos. Dentro de las ecorregiones de nuestro país. ¿Cómo se distribuye la biodiversidad en nuestro planeta? Y cito aquí un trabajo, uno consultó mucho viendo esta temática, y se encuentra con que la biodiversidad tiende a disminuir hacia los polos, o que lo mismo decir, aumenta desde los polos hacia las zonas ecuatoriales o tropicales. Y pongo un poco adrede este gráfico y este autor, porque fue uno de los primeros que empezó a ver que había problemas, si bien de antes ya se sabía también, que empiezan a ocurrir problemas con la biodiversidad. En el año 1988. Indica los hotspots, que son áreas críticas o puntos calientes, le denominan, de diversidad. Que para describir o definir esos puntos calientes o puntos críticos se basa en la biodiversidad vegetal y en los procesos de deforestación. La riqueza florística y la tasa de deforestación. Y cito, un poco adrede también, el primer texto, si uno va a la fuente lo puede ver, el primer párrafo de su trabajo que dice: son muchos los pronósticos de una extinción masiva de especies durante las próximas décadas, especialmente en los bosques tropicales. Un poco más adelante, en el año 2000, el mismo autor actualiza, vuelvo una filmina atrás, en el 1988 considera que eran importantes 10 puntos críticos o puntos calientes. Un poco venido más a la actualidad, año 2000, son 25, agrega 15 más, bajo los mismos criterios, siempre en el área de mayor diversidad, que es la zona tropical. Y cito adrede la primera frase de ese trabajo. Dice que el número de especies amenazadas de extinción supera con creces a los recursos disponibles para la conservación. Y la situación parece empeorar rápidamente. Un poco venido más adelante, el mismo trabajo, año 2011, uno de sus colaboradores, Mettermeyer, agrega a esos 25, 10 más, como que se viene actualizando en el tiempo, y agrega 10 puntos críticos más o puntos calientes en la biodiversidad. Y la primera frase, vuelvo a ponerla, dice: la biodiversidad en la Tierra está en problemas. Y actualiza que estas zonas contienen más del 50% de especies de plantas, 43% de todos los vertebrados, siempre endémico, donde se observan mayores porcentajes de especies amenazadas, y que apunta que si fallamos en estos puntos críticos, perderemos casi la mitad de todas las especies terrestres. Lo cita textual. Y entonces uno
me preguntaba cuáles son esos procesos operantes que están operando sobre la biodiversidad, y son bastante. Y todo siempre de origen antrópico. Cambio climático, malas prácticas en agricultura, tráfico y caza ilegal, contaminación, incendio, crecimiento demográfico mundial, cambio de uso del suelo, especies invasoras, desertificación, introducción de especies, fragmentación de ecosistemas, extinción de especies, deforestación, pérdida de hábitat. Y así son algunos que uno encontró rápidamente en una búsqueda bibliográfica. Y información hay de pilas, podríamos decirlo de alguna manera, cantidad de información. Y si pensamos que esto se produjo en un periodo tan corto de tiempo, algo estamos haciendo mal, lo planteamos, ¿no? Si uno aborda, por ejemplo, esta problemática desde otros contextos, el problema se complejiza aún más. Por ejemplo, algunos datos de una revisión rápida en el tiempo que tuvo para armar esta presentación. Por ejemplo, que el tráfico ilegal de especies genera cerca de 23.000 millones de dólares anuales, según la ONU. Está dentro del ranking, dentro del top 5, podríamos decir, por debajo del tráfico de drogas y el tráfico de armas. Aparece el tráfico ilegal de especies, tanto de flora como de fauna. La FAO estima que el ritmo de deforestación en los últimos 10 años fue de 10 millones de hectáreas por año en el periodo de entre 2015 y 2020 de actualidad, mientras que entre 2010 y 2015 fueron 12. Como que descendió un poquito ahí la problemática esta de la deforestación. Otro dato, que 178 millones de hectáreas de bosque se perdieron entre 1990 y 2020, en 2 décadas. Una problemática actual, sin duda, es la demografía o el crecimiento demográfico. Estima la ONU que para el año de 2050 será aproximadamente de 9.700 millones de personas, previendo 11.000 al final de este siglo. Y se prevé también que esa población sea cada vez más urbana. Y pongo un gráfico del año 2009, cómo era la población urbana y rural. Los colores aumenta los porcentajes desde este color verde, un amarillo, naranja, celeste, azul, hasta los naranjas. ¿Cuáles fueron los países que tuvieron más urbanización, digámoslo así de alguna manera? Respecto al cambio climático, después de más de un siglo y medio de industrialización, deforestación y agricultura, las cantidades de gases de efecto invernadero a la atmósfera se han incrementado a niveles nunca antes vistos en los últimos 3 millones de años. La temperatura de la superficie terrestre y la oceánica, combinado en promedio, globalmente se estima que está en 0.86 grados, más o menos estos valores, durante el periodo 1880 y 2012, según el Panel Intergubernamental de Cambio Climático en el año 2013. Encontré dentro de la revisión un gráfico muy sencillo de entender, que muestra en esta columna algunos ambientes o ecosistemas, y sobre el otro algunos factores que operan sobre la biodiversidad, como alteración de hábitat, cambio climático, especies invasoras, sobreexplotación, contaminación. Y le asigna un impacto. ¿Qué impacto podría tener en bajo, moderado, alto y muy alto? ¿Y cómo es ese impacto? ¿Cómo es la tendencia? Si es decreciente, si es continuo, si es creciente rápidamente.
y uno se pone a visualizar este cuadro, combina el tipo de ambiente con el tipo de factor, y nos damos cuenta que no vemos en ningún lado, por ejemplo, esta flecha. Algo que está pasando y que nos preocupa. Uno, si por ahí quisiera ver esta flecha, seguramente estarían algunas medidas que contrarrestan estas, por ejemplo, creación de área protegida, por ejemplo, sería uno que tendría esta tendencia. La biodiversidad no es estática, sino que es dinámica, siempre en evolución constante. Por ahí un término algo ecológico que es la resiliencia, se está poniendo en juego actualmente, o sea, qué tan capaces serán las especies de evolucionar o de cambiar en periodos tan cortos de tiempo. Una pregunta. Y uno también por ahí me generaba esta pregunta diciendo qué oportunidades tienen organismos inmóviles respecto a organismos móviles. ¿Cómo operarán todos esos factores que impactan sobre la biodiversidad, sobre este tipo de organismos? ¿Cuáles serán afectados más rápidamente? ¿En qué magnitud? ¿En qué escalas de tiempo? Algo sabemos, entre comillas lo puse ahí porque sabemos muchísimo, muchísimo se conoce sobre información ahí, pilas y pilas de información. Pocas especies sabemos que están descritas, como dije hace rato. La Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, el IPBES, estima que cerca de 1 millón de especies de animales y plantas, excluyendo otros taxones, están actualmente en peligro de extinción. Según la UISN, en el portal de su lista roja informa que de 116.000 especies, 31.000 están en peligro de extinción. 3.700 especies en nuestro país están siendo observadas por esta lista en diferentes categorías de conservación. Investigadores y científicos difieren en cuanto a la tasa global de extinción de especies, variando de 10 hasta 100. Indica que procesos de extinción están ocurriendo a niveles mucho más altos que los antes vistos, porque se tiene conocimiento que en promedio 2 especies se perdían, 2 especies cada 100 años en los últimos 10 millones de años. Y estamos, algunos aseveran, en un periodo de aniquilación biológica, o sea, esta extinción masiva de especies. El comunicado del IPBES en el 2009 expresa que un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% ya están alterados significativamente por las acciones humanas. Las tendencias negativas en la naturaleza continuarán hasta 2050 y más allá en todos los escenarios de políticas explorados. Uno pasa rápidamente por el sitio web o la plataforma de lista roja de especies para nuestro país y uno puede observar ahí cantidad de información y datos de especies extintas, por ejemplo, tenemos para nuestro país un 0,1%, y así en distintas categorías y en distintos tipos de ambientes. Y un poco de futurología, cómo vemos o cómo observa el mundo científico, cómo abre una ventana al futuro. Y es algo complejo. Se diseñan modelos muy complejos para predecir escenarios futuros, reproduciendo lo que son patrones o tendencias. Por ejemplo, un autor en el año 2016 hace una recopilación de estudios que tratan de predecir, digámoslo de alguna manera, el futuro de la biodiversidad y observa que utilizan como variable para eso el cambio climático. Este es el número de trabajos a lo largo del tiempo, cómo fueron incrementando
digamos, de alguna forma, esos trabajos que hacen futurología usan las variables asociadas a cambio climático, como asumiendo como que es la madre de todos los problemas. Aquí un gráfico de el número de estudios también, también como una recopilación, un review de cómo se estudian, a qué escalas, qué cantidad de trabajo se generan. Vemos ampliamente, perdón, las aves, los mamíferos y las plantas son las más estudiadas y sobre las cuales se hace más futurología en este aspecto de la biodiversidad. Y pongo un par de diapositivas para ver esos escenarios, para espiar al futuro, de alguna manera, en modelos. Detrás de estos dibujitos o sea, para generar estos gráficos, estos dibujitos, los autores hacen recopilaciones inmensas de información sobre especies, sobre su pasado, sobre qué información previa existe sobre especies, sobre un grupo de especies. Por ejemplo, este es los cambios proyectados para todas las especies de plantas en Tasmania, al sur de Australia, un total de 2.051 especies, desde 2010 hasta el año 2100. En este gráfico del cuadrante arriba, de escenarios de emisiones altas, de, por ejemplo, gases de efecto invernadero, y en escenarios de emisiones bajas. Las dos tendencias, obviamente, implican cambios en qué porcentaje de especies de plantas se verán afectadas. Por ejemplo, a altas emisiones, cerca del 50% de plantas se verán afectadas para el año 2100, mientras que si el escenario es de emisiones bajas, aproximadamente un 20% de especies se verán afectadas. Y algo también parecido son estas dos figuras estas figuras de abajo, el número de especies amenazadas. Nos centremos básicamente en esta línea azul, que representa el hábitat actual a escenario futuro, emisiones altas. El número de especies amenazadas incrementa rápidamente hacia finales del siglo. Otro modelo, por ejemplo, los perfiles de horizonte climático, he tomado este trabajo, donde indica sobre la variable temperatura, cómo se verán afectadas las especies en el futuro. La línea esta no es una línea, es un electro en gris, representa la histórica, las proyecciones históricas hasta la actualidad, y las proyecciones futuras en los cambios de temperatura, cómo afectará a las especies, qué cantidad de especies serán expuestas, siempre a esta variable temperatura, para un sitio en particular, por ejemplo, Islas Caimanes, el Triángulo de Coral, el desierto de Gobi, la cuenca del Amazonas, la cuenca del Congo, etc. Y uno ve que los escenarios futuros no son nada alentadores. Estos, como decía recién, analizado bajo los impactos o los factores que operan sobre el cambio climático. Así como lo hay para grupos de especies, lo hay por especie, para cada especie. Por ejemplo, aquí muestro un gráfico rápidamente que, por ejemplo, para especies de mosquito, cómo se verá afectado, cuáles son los patrones o las tendencias a futuro de estas especies en el tiempo, en escenarios acá están puestos como RCP2, RCP3, 4, 6 y 8, perdón, para el 2020, 2050 y 2025.
Los RPC son escenarios de bajas emisiones a escenarios de altas emisiones de gases de efecto invernadero. Compara el oeste de África y el este de África y cuántos millones de personas se verán afectadas para esos años, para esas décadas. Otros modelos son estas imágenes, básicamente son modelos, nos muestran como mapa. Este mapa de arriba, el primero, muestra la riqueza actual de especies para el año 2006 y cómo está distribuida aquí en este gráfico de acuerdo a las latitudes, como decía una de las gráficos. Figuras al inicio muestra que la mayor diversidad se encuentra en la región tropical, mientras que si se someten a estas especies a escenarios de mediana emisión o alta emisión, cómo cambian drásticamente la distribución de esas especies, como la curva esta que concentra mayor especies en la zona tropical se aplana, disminuye, no solo que disminuye la cantidad del número de especies, sino que como que se redistribuye hacia a otras zonas, a otras áreas. Este es el punto de escenario de máxima emisión y este de media, dijimos. Los RPC son trayectorias de concentración representativas que tienen una escala de esas que les mostraba recién, entre 2 y 8. Y uno viene rápidamente a la actualidad, vuelve a su realidad y se encuentra con estos escenarios como procesos que operan sobre la biodiversidad, están ocurriendo actualmente. Por ejemplo, ponemos esta imagen comparativa en el desmonte de Salta entre el año 2000 y el año 2019. Y nos preguntamos qué pasa, por qué sigue ocurriendo esto. Tenemos en cuenta que esta región, la región del Gran Chaco americano, es considerada como uno de los corredores de conservación transnacionales para la biodiversidad y empezamos a ver que de corredor biológico casi que va desapareciendo. Uno se plantea preguntas que ocurrirán con especies, ecosistemas, que no podrán desplazarse, ¿no?, en un futuro en toda esta gran área. Pongo aquí un mapa de los departamentos en el país, de todas estas provincias, donde se implanta soja. Esto es del Observatorio de la Tierra de la NASA. Las observaciones indican que para aproximadamente el 20% del bosque se ha convertido en tierras de cultivo y tierras de pastoreo entre 1985 y 2013, y desde 2010 a 2018 más de 29.000 kilómetros cuadrados del Gran Chaco fueron limpiados, y gran parte tuvo lugar en nuestro país. Y hay actualidad, algunas buenas noticias, y uno esta imagen la vio recorrer seguramente por noticieros o redes sociales, algo muy que llama, impacta a la vista, o sea, rápidamente, como en un corto periodo de tiempo, por este proceso actual que estamos atravesando, cómo han disminuido, por ejemplo, acá esto es de la Agencia Espacial Europea, sobre la concentración de dióxido de nitrógeno, como preguntándose, parece que nuestros sistemas biológicos operan todavía favorablemente en cortos periodos de tiempo. Es una duda, una incógnita que uno se plantea al ver este tipo de información.
Y muestra marzo 20, entre diciembre de 2019 y febrero, que es el periodo de cuarentena sobre China, esto, y marzo de 2020. Bueno, podemos decir que fue lindo mientras duró, pero continúan los procesos. Y para finalizar, estoy un poquito pasado el tiempo, lo que le decía al principio de la charla, uno, no sé, una reflexión pongo y preguntándome sobre qué debería reflexionar, si poner frases armadas, frases hechas, o, o no sé. Lo que me salió para una de las últimas filminas fue que esto, generarnos o generar dudas. En esto estamos todos. ¿Cómo salimos de esto? ¿Cómo llegamos acá? ¿Cómo abordar esta problemática que ya está instalada, ¿no es? Que se vino informando desde un par de décadas ya atrás? ¿Cuán complejos serán los desafíos a futuro? ¿Tenemos la capacidad? ¿Qué debemos cambiar? ¿Funcionan los mecanismos? ¿Hay voluntades? ¿Hay recursos? Y por ahí algunos también pues, se preguntarán muchas otras preguntas, aparte de las que pongo aquí y se me ocurrieron. Y básicamente esto, no hay más tiempo. Se terminaron el tiempo de las alertas, o sea, el problema es actual y los escenarios futuros de los modelos demuestran que si algo no se cambia, vamos por mal camino. Y una forma de hacer publicidad a los muchachos del Congreso Internacional, el Tercer Congreso Internacional del Gran Chaco Americano, proponen en sus ejes, por ejemplo, ambiente, cambio climático, restauración ecológica, y creo que por ahí, creo que debe ser el camino para plantearnos, replantearnos este problema tan complejo como es el estado de la biodiversidad y sus escenarios futuros, posibles escenarios futuros, si no tomamos medidas. Así como lo hay para este congreso, por ejemplo, lo puse para el Congreso Mundial de la Naturaleza. Se abordan desde perspectivas, si uno ingresa a la página del Congreso, se da cuenta rápidamente de cuáles son esos nuevos objetivos para analizar o replantearse medidas, acciones, proyectos para cambiar esta problemática. Básicamente eso era lo que quería mostrarles, informarlo, que concienticemos, formemos nuestras opiniones, cuáles se deberían ser los escenarios posibles a redefinir, porque algo tenemos que cambiar esto. No puede seguir así. Y eso es por la última diapositiva. Muchas gracias por este ratito, por compartir. Muchas gracias, ingeniero Walter Agüero, por su presentación. A continuación, pasaremos a responder algunas preguntas del chat. Les recordamos que si queda alguna pregunta pendiente, luego el disertante lo hará vía mail en otro momento. La primera pregunta, ingeniero Agüero. Diego López pregunta:
¿Cómo está la región chaqueña con respecto al riesgo de pérdida de biodiversidad? Uno, por lo, lo que conoce por ahí y tiene la posibilidad de recorrer, no voy a inferir sobre toda la región, sino más bien sobre lo que uno conoce y puede opinar. Ahí se observan, sí, algunos factores o procesos que pueden estar ocurriendo, pero no sé si están, no me he tomado el tiempo de, de- de indagar profundamente sobre esta temática, si realmente ya están operando algunos esos factores sobre la biodiversidad. Seguramente sí, pero no sé si tenemos, están los mecanismos para verlos, genera, o sea, es, Bien, agradecemos ahí también la interacción que se está dando en el chat, con preguntas y gente que está respondiendo, que conoce la temática. Va otra pregunta, ingeniero Agüero. Alejandro Quiroga pregunta, ¿es posible que perdamos o hayamos perdido diversidad que no hemos conocido? eh, y es difícil, si no está documentado, es muy difícil encontrarse con eso para reafirmar o no esa pregunta. No, posiblemente, como digo, uno no es un especialista en esto, conoce algo de diversidad, pero no está bien. Como le dije al principio, uno no buscaba generar ese, sino que de eso porque uno, al igual que muchos de ahí, al otro lado, muchísimas dudas, muchísimas preguntas se me ocurrieron, incluso esto, si hay especies que están realmente en algún proceso de extinción, es difícil de saberlo. Si no está documentado, uno no puede argumentar su respuesta, o si la hay, no la revisé. Perfecto. Adriana Pagliaroli pregunta, ¿cuáles son las principales especies amenazadas en Catamarca-La Rioja? ¿Qué acciones puntuales recomiendan emprender? Vuelvo de vuelta a esa pregunta. Uno no maneja, o si está ahí la información disponible, no lo sé, no la he buscado por cuestiones de tiempo. Uno no es especialista en esta temática. Uno conoce pero sí, casi que le diría la misma respuesta que le decía a Ale Quiroga. No puede aseverar nada sobre algo que no lo sé. Muy bien, Walter. Les recordamos a la gente que las respuestas que no fueron, bueno, valga la redundancia, respondidas a través de aquí en directo, le van a ser devueltas a través de su mail. Y bueno, y de esta manera damos por finalizada la tercera charla del seminario Tecnologías para el Manejo Sustentable de los Recursos Naturales, en el marco del ciclo de jornadas, foros y seminarios tecnológicos del Centro Regional Catamarca-La Rioja del INTA. Aprovechamos la oportunidad para invitarlos a participar de la cuarta charla y última de este seminario, denominada Monitoreo Forrajero Satelital en Sistemas Ganaderos de La Rioja, procesos, avances, desafíos y aplicaciones, que estará a cargo de los profesionales de la Estación Experimental Agropecuaria INTA La Rioja, el doctor Lisandro Blanco,
el licenciado Juan Nicolás Agüero y la técnica Roxana Alicia Sancho. La misma se realizará el día viernes 26 de junio a través de esta misma plataforma. Todos aquellos que requieran certificado de asistencia deberán enviar un mail a la dirección de correo electrónico que figura en el flyer, solicitándolo con nombre completo y DNI. Muchísimas gracias a todos por haber participado.